Hola amigos, para vencer a cualquier enemigo se necesita una visión y una estrategia. Que el enemigo sea la corrupción o que el enemigo sea el terrorismo. Hemos vencido al terrorismo como nadie lo ha hecho, ni en América Latina ni en ninguna otra parte del mundo en los últimos 50 años. Vamos a explicarles en pocos minutos, con la ayuda de Renan Riveros, que jefatura el día de hoy a los comités de autodefensa en las áreas de Ayacucho, y donde se hicieron las más grandes batallas de nuestra guerra contra Sendero Luminoso, y con el general Marco Miyashiro, que descabezó a Sendero Luminoso ya en los años 90 en Lima. Vamos a explicar que son dos frentes de batalla, no era un frente de batalla, era dos, cada cual tenía un plan distinto. El primer frente de batalla es en el campo. Aquí están las muertes en este vértice, y estos son los años, de 1980 hasta 1993. Las muertes van hasta 14.000 personas por año. Sendero Luminoso entra en los 80, es popular al principio, pero cuando trata de colectivizar la tierra, se resisten los campesinos y ellos comienzan a matarlos. En 1983 se forman los campesinos mismos por su cuenta, comités de autodefensa, entre otras cosas, porque tal como se visten ellos, es difícil a las Fuerzas Armadas distinguir entre quién es senderista y quién no es senderista. Logran una primera victoria al desalojar a Sendero de los Valles, pero Sendero se reorganiza, cobra cupos del narcotráfico, se financia y ya controla 60% del territorio nacional por el 87. Es más o menos en esa época que nosotros tomamos contacto con los comités de autodefensa, que en ese momento se llamaban DECAS, y tratamos de ver de qué manera logramos de que el Estado, es decir, las Fuerzas Armadas, puedan colaborar con los ejércitos ilegales, pero legítimos, de los campesinos, puesto que los campesinos saben quién es quién y dónde hay que ir y conocen el terreno. El problema es la resistencia internacional, marcada por la resistencia a los paramilitares de Colombia contra ejércitos que no sean oficiales. Esa gestión nos toma a nosotros del Instituto Libertad y Democracia aproximadamente 2 años. Durante esos 2 años vamos desde la Casa Blanca hasta las distintas fuerzas de la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, donde se concilian todos los intereses y todas las Fuerzas Armadas de Occidente, y las Naciones Unidas con el ayuda de Pérez de Cuellar para legitimizar a nuestros amigos de los comités antisubversivos. Esto permite, en su momento dado, legitimizarlos, que el ejército peruano que lucha contra el terrorismo, que son 30.000 personas, aumente 30.000 a 153.000 y se repartan lo que se cree son aproximadamente 123.000 fusiles y se gana la paz. Efectivamente, como ha mencionado usted, en el año 90 el Comité de Autodefensa ha sido reconocido por el presidente Alberto Fujimori con el decreto legislativo la 741 y el decreto supremo la 077, donde que nos reconoce como Comité de Autodefensa y Desarrollo desde el año 90, donde que nosotros empezamos a trabajar conjuntamente con las Fuerzas Armadas para poder ahuyentar a estos malos elementos senderistas que efectivamente que nosotros como Comité de Autodefensa conocíamos cuál era, por dónde se transitaba el Sendero Luminoso. Como nosotros, como hemos sido del pueblo, sabíamos quién era el Sendero Luminoso, cuál era su camino, a dónde se dirigían. Desde el momento, con las Fuerzas Armadas articulados, hemos hecho muchos operativos, muchos patrullajes, donde que hemos reducido a estos malos elementos del Sendero Luminoso, donde que se ganó la batalla en la parte rural. Entonces que como ya no había ese apoyo de estos senderistas, entonces que Abimael Guzmán ha buscado de alejarse de lo que es de las provincias, muy probablemente hacia la ciudad de Lima, entonces que donde que ahí pierde este Sendero Luminoso, porque el Comité de Autodefensa ha luchado, se ha enfrentado y tuvimos muchas bajas y muchas emboscadas también. Entonces que ahí donde que se logra
ganar la batalla, lo que es en parte rural en las provincias, doctor. Efectivamente, ustedes durante todo este tiempo, que es una cosa que los limeños no conocen, en el campo perdieron 70.000 vidas, mientras que en Lima no llegan ni a 1.000. Si la gran batalla comienza durante los años 80 y termina durante los años 90 en el campo, y es con el arresto de Abimael Guzmán, donde lo descabeza la policía liderada por el general Marco Miyashiro, donde ya verdaderamente están derrotados y confundidos. Sí, doctor, efectivamente este mal elemento de Abimael Guzmán ya no tenía sus fuerzas, quien le apoye lo que es en las provincias, en parte rural, entonces donde que huye él hacia la capital, y donde que ha sido capturado por el señor Marco Miyashiro. Desde ese momento, pues, estos malos elementos han perdido el respaldo, lo que es por parte rural, porque el Comité de Autodefensa se ha organizado y aparte de eso, pues, se ha luchado con las Fuerzas Armadas, donde que pierden, pues, de lo que habían ganado un espacio 70-80%, se ha perdido, pues, el espacio, el Sendero Luminoso, donde que huyen a diferentes puntos de nuestro Perú. Y aparte de eso, doctor, que el señor Abimael Guzmán reconoce el trabajo, lo que ha hecho del doctor Renando de Soto, del Instituto de Libertad y Democracia, donde que dice, ¿no?, nos han desalojado, todo obedece a un plan que ha sido concebido e implementado por Renando de Soto, ILD, agente del imperialismo. Y lo que me parece sensacional de la confesión de Abimael Guzmán en las dos colinas es el hecho que espero se dé cuenta nuestro gobierno que para tener un éxito se necesita un plan, porque él dice percibir que hay una estrategia que lo vence. La misma cosa, para vencer la corrupción también se necesita una estrategia. Muchas gracias, don Renan. Muchas gracias también a usted, doctor. Para hablarnos de la captura en la ciudad de Abimael Guzmán, lo hemos invitado al general Marco Miyashiro, gran héroe peruano, para que nos explique cómo fue la captura y cuál fue el plan que se utilizó, y invitamos al gobierno de tener uno similar para la corrupción. Muchas gracias. General Miyashiro, bienvenido a este mural que trata de acordarse de los hombres como usted que arriesgaron su vida o dieron su vida para vencer al terrorismo en el Perú. La última gran guerra exitosa contra el terrorismo que conoce el mundo. Quisiera, para que todo el mundo recuerde quién es usted, que nos cuente cómo capturó usted a Abimael Guzmán, descabezó el movimiento terrorista y que poca gente lo sabe. Bueno, el año 1991 tuve el alto honor de comandar un grupo especial de inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo. Antes de 1990, la metodología policial era reactiva, es decir, esperaban que se cometa un atentado terrorista para que concurra la policía de inmediato y capturara a los sospechosos. Era reactiva porque reaccionaba ante el atentado terrorista y se procedía a la captura del sospechoso, y a partir de ahí comenzaba una investigación policial. Es decir, el otro nombre que recibe esta metodología es detener para investigar. A partir de los años 90 cambia la metodología y comenzamos a detectar un sospechoso, hacer la vigilancia, observación y seguimiento para que en este transcurso de la vigilancia se vaya recopilando los elementos probatorios y luego proceder con presencia del Ministerio Público a su captura y puesta a disposición de la justicia peruana. Esta metodología nos permitió llegar a los más altos mandos, los llamados aparatos políticos de esa organización criminal que fue Sendero Luminoso y también del Movimiento Revolucionario de Túpac Amaru. La captura de Abimael Guzmán se produce el 12 de septiembre de 1992 y también me tocó participar de manera personal y directa en la casa junto con otros 14 valientes policías
que divididos en 3 grupos, ya que el inmueble consistía en 3 pisos, coincidentemente voy al segundo piso, estoy subiendo las escaleras cuando veo que me están cerrando una mampara. Yo soy especialista en artes marciales, me lanzo contra la puerta, la hago caer, mis compañeros pasan por los costados y para asombro mío gritan positivo por la izquierda, positivo por la derecha. Y cuando me acerco a la habitación de la derecha, lo veo sentado a Ismael Guzmán y a Elena Albertina Iparraguirre, su esposa, su mujer, y a Ismael Guzmán totalmente asustado, pensaba que éramos otro grupo, ¿no? Y temía por su vida y pide que me identifique. Yo le digo, soy el comandante Marco Miyashiro, y la primera reacción es, usted no sabe el daño que le está haciendo a la Revolución Peruana. Yo le digo, señor, usted no sabe el daño que le ha hecho a mi querido Perú. Por lo tanto, manténgase en silencio y esperemos, porque estamos con presencia del señor fiscal. Ahora, la guerra parece haberse realizado en 2 frentes, porque una buena parte de la campaña de Sendero Luminoso del terrorismo comenzó en el campo, y otra parte que a veces los escritores llaman la más petardista, y el lugar donde usted lo captura es Lima. Y en el campo ustedes han colaborado, han dirigido, han organizado a los comités de autodefensa. ¿Puede contarnos su relación con ellos? He participado en muchas operaciones contraterroristas, pero en una condición totalmente diferente, porque estos señores integrantes de los comités de autodefensa nos servían de guía, nos servían de traductores, te hablaban quechua, y había un contacto entre la fuerza del orden con la población, principalmente campesina, porque recuérdese que el Sendero Luminoso pretendió copar todos los Andes para pasar luego del campo a la ciudad. Pero gracias a estos héroes anónimos, colaborando y participando con la fuerza del orden, la situación pudo ser revertida y gracias en gran parte a ellos es que se puede disfrutar la paz, que al menos en el área de terrorismo ahora es una amenaza potencial, más no real como sí lo era en aquellos años. Es interesante lo que usted dice, porque ellos se forman con otros nombres anteriormente, no CADs, Comités de Autodefensa, sino DECAS, que es la primera cosa que se llaman en Ayacucho, y cuentan que efectivamente la mayor parte de sus muertes ocurren durante los años 80, pero como eran distintos comités y separados, creo que lo que usted está diciendo es que no era una fuerza tan efectiva, a pesar que al principio logran limpiar la colina. Lo que ocurre es que, lo que usted me cuenta, es que cuando ya se decide legitimarlos, se los puede organizar, y entonces viene a partir de los años 90 la oleada de colaboración, uniformados y no uniformados, para ganar la guerra. Sí, efectivamente, anterior a las DECAS estaba también las llamadas rondas campesinas, pero ocurría que ellos actuaban motu propio. Es recién en el gobierno de Alberto Fujimori que ellos cobran institucionalidad, reconocimiento legal, incluso se le da determinados beneficios. Sobre el particular quiero declarar que todavía el Estado peruano tiene una deuda social con estos señores, ¿no? Que ojalá algún día se les reconozca esta deuda. Entonces, lo que estamos comenzando hoy día, estos días, es que si no hay un reconocimiento de nuestro gobierno, el actual, y no lo hubo en el pasado, comencemos a ver de qué manera, ya sea por estos documentales que estamos haciendo, o ya sea por las paredes, a resucitar el interés en nuestro pasado. Yo soy un gran admirador, por ejemplo, de Mistura,
que nos une por la comida, nos une el ceviche, nos une el lomo saltado, pero también debería unirnos una gran guerra que nosotros hemos ganado y que no se ha ganado en otra parte del mundo con sangre peruana. Mire usted, desde el año julio del 2016 estoy como congresista de la República y el Congreso ya tenía un programa que se llama Terrorismo Nunca Más. Y como peruano, verdaderamente me da pena ver cómo nuestra juventud desconoce qué es lo que ha sufrido el Perú, ¿no? Sin distinción de partidos políticos. Ellos, los terroristas, han matado sin distinción de partidos políticos. Y campesinos que se dedicaban al cultivo de la papa, artículos de pan llevar, o un negocio, una pequeña tienda cuyo capital no pasaba de los 200 soles, 120 dólares. Lo mataban porque decían que eran representantes del capitalismo en ese caserío, en ese pueblo. Yo lo felicito porque a través de estos documentales que está usted elaborando, se pueda hacer conocer a nuestra niñez, a nuestra juventud, que el pueblo peruano sufrió las demenciales y mesiánicas ideas de organizaciones terroristas para conquistar el poder. Y por otra parte, reconocer que de ese sufrimiento han surgido héroes y lastimosamente héroes anónimos, ¿no? Y que permanecerán en el anonimato porque hay demasiado egoísmo político y no reconocer a aquellos que han ofrendido su vida o han dado lo mejor de su juventud para tener esta democracia de la cual hoy en día disfrutamos, pero que se ve afectada porque por ese temor de modificar las normas, la delincuencia común, el crimen organizado, también está encimando a la sociedad. Y veo los últimos decretos legislativos y lo que veo es que se quiere seguir atacando a la criminalidad solo con la Policía Nacional o los gobiernos regionales, provinciales o distritales, cuando debe ser, como se hizo en la lucha contra el terrorismo, una política integral que sea multidisciplinaria y multisectorial. Para una pronta victoria, general. Gracias, señor. Ha sido un gran Muy gusto. amable.